Hablando Franco. Hablando Franco. Hablando Franco. Habla de todo y de política de forma analítica. Te habla de deporte de forma muy acorde. Habla de migración con emoción. Y sabe mucho de rock and roll. Da consejo de cocina de manera sencilla. Pero ustedes lo que quieren es Hablando Franco. Hablando Franco. Bienvenidos al episodio 26 de Hablando Franco. Como en todos los anteriores episodios, muy agradecido porque me sigan en mis redes sociales, en especial en YouTube. No se recuerden seguirme, le dan a suscribirse, le dan a la campanita y así yo voy cada día o cada semana teniendo más suscriptores. ¿Ok? Como le dije en el programa anterior, hoy quiero hablar un poquito de la dictadura. No sé cómo conceptualizar ese proceso que existió en España a partir de 1936 y finalizó en 1975. Muchos historiadores, muchos textos dicen la dictadura de Francisco Franco va a monde. Otros dicen que fue el gran pacificador de España. Otros historiadores, otros textos dicen que fue la gran solución. Otros dicen que fue un dictador sanguinario. Pero realmente tengo que ser muy sincero, tratando de leer, ver videos de personas dando su opinión de diferentes tendencias. Realmente todo lo que encierra el proceso de España es bastante complicado. Sería muy apresurado tildarlo de dictador, como todos los dictadores que hemos conocido. Tampoco se puede decir que fue un gran demócrata. Yo creo que pudiéramos conceptualizarlo, o por mi parte, conceptualizarlo como la solución que necesitó España en un momento dado y que después, por la ansia de poder, por la embriaguez que da el poder, se perpetuó en el poder, creyendo que no había otra tendencia política que podía suplantarlo. Realmente fue muy interesante ese estudio, realmente ha sido uno de los periodos más complicados de aclarar de mi parte. Como les dije, hay veces que me iba de un bando, a veces me iba para otro bando, a veces creía que realmente Franco fue una gran solución, a veces lo critiqué. Y realmente, hoy por hoy, al finalizar este programa, les puedo decir que fue una dualidad de sentimientos encontrados con respecto a Francisco Franco. No se le puede descartar por completo de que fue un dictador, ya que nunca fue elegido democráticamente, ya que se perpetuó en el poder por casi 40 años, solo la muerte lo suplantó. Y me parece que es un líder político muy comparado con Juan Vicente Gómez o con Marcos Pérez Jiménez. Juan Vicente Gómez ya no está muy latente su obra para el pueblo venezolano. Marcos Pérez Jiménez cada día obtiene como más seguidores positivos, porque se ven las obras que dejó, toda la infraestructura que dejó en Venezuela, todos los hechos, igual de Juan Vicente Gómez, todo lo que dejó, el comienzo de la apertura petrolera, el pago de la deuda externa. Y Francisco Franco se puede medio comparar con esas dos circunstancias. Realmente, hoy por hoy en España se puede decir que hay una tendencia enorme, en verdad, fanáticos de Francisco Franco, como por supuesto hay una tendencia bastante fuerte, hay un grupo bastante fuerte que aún hoy en día se le recuerda como un ser de maldad. Como les dije al principio, realmente es bastante complicado fijar una opinión de Francisco Franco.
Pero bueno, vamos a empezar un poquito con la historia. Todo comienza en los años 1930, 1931. España es una monarquía, seguido por Alfonso XIII, o la monarquía la regía Alfonso XIII. Alfonso XIII es hoy por hoy el tatarabuelo del rey de España, fue el abuelo del rey Juan Carlos. Entonces, se puede decir que en 1931 se unió con un grupo político a fin de tratar de enviar a España a unas mejoras o de canalizar a España. Lo estoy haciendo muy serio, vámonos un poquito más coloquial. El príncipe, vamos a tratar de decir así, Alfonso XIII trató realmente de canalizar, de llevar a España a un modernismo y se afianzó a un modelo político muy errado en esa época. Cuando se da cuenta de la cagadota que está cometiendo, en verdad que el programa lo iba a empezar a hacer muy serio, pero no, vamos a hacerlo un poquito más coloquial. Cuando ve que realmente la decisión que tomó decide renunciar y se refugia en Roma con su hijo, que es Juan. Juan se le va a decir que es el príncipe que nunca tuvo reino, el papá de Juan Carlos. Entonces se refugia en Roma, de ahí es donde que por razones que Juan Carlos, el rey de España, nace en Italia, nace en Roma porque se refugia en Roma. Entonces en España en esos años, desde 1931, 1932, sus siguientes años, se levanta un proceso político con una tendencia comunista enorme. Tanto es así que fundan un partido político y ese partido político es integrado por comunistas, socialistas y anarquistas. Toman el poder y lo primero que hacen, realmente lo primero que hacen es buscar a todos los que hacen oposición y meterlos presos. Es increíble, realmente la sed de venganza que tenía ese Partido Popular. Declaran la Segunda República y es precedida justamente por ese partido que es la unificación del Partido Comunista de España, del Partido Anarquista y en los partidos socialistas. Ahí empieza una persecución al clérigo enorme. Esa fue una de las tendencias más nefastas que tuvo esa Segunda República, ese partido, lo que de ahora adelante le vamos a decir los republicanos. Es una persecución que tuvieron primero a todos los que eran contrarios al gobierno, todos los que eran de derecha o del centro. Pero aparte de eso, la persecución que tuvo la Iglesia Católica en esos años en España fue muy, pero muy grande. Realmente hay videos demasiado dantescos con la cantidad de asesinatos, profanaciones, quemas de iglesia que hubo en esos años. España, recuérdense que en esa época dominaba parte de Marruecos y uno de los generales que estaba encargado de esa parte del norte de Marruecos, de esas tres jurisdicciones realmente, es Francisco Franco. Francisco Franco realmente vi en varias biografías que era un hombre bastante inteligente, muy callado y muy pacifista. Cómo cambian los seres humanos después, ¿no? Las condiciones lo obligaron. Hubo un partido político, llamado la Falange. La Falange es una tendencia que en Europa estaba creciendo. Recuérdense que estamos hablando de los años donde el partido nazi en Alemania estaba creciendo, dominaba Alemania, o sea, era presidido por Hitler. En Italia estaba el fascismo, presidido por Benito Mussolini, y la Falange era la oposición, era extrema derecha en España, que le estaba haciendo oposición al Partido Republicano. Como le dije anteriormente, el Partido Republicano formado por los comunistas, socialistas y anarquistas, nada más y nada menos. O sea, realmente tres tendencias, una peor que la otra, ¿no? Pero era la que mandaba en España. Francisco Franco, viendo todas las
Francisco Franco junto con dos generales, pero Franco era el que realmente había comandado todas las invasiones que había tenido Marruecos y era el que tenía el ejército que realmente había luchado, que tenía experiencia con las armas. El ejército que estaba en Madrid era un ejército como tal, pero no había tenido experiencia luchando con las armas. La experiencia que había tenido era quemando y destrozando iglesias y asesinando a mansalva a los clérigos de la iglesia, a sacerdotes, curas y a todos los que le hicieran oposición al partido republicano, al partido que estaba mandando. En ese momento Francisco Franco se levanta en armas, sube de Marruecos. Él estaba justamente, hay una anécdota que cuando se explota ese problema que estamos hablando el 1 de julio de 1936, cuando se puede decir que comienza la Guerra Civil Española. Una guerra civil llamada fratricida, porque fue una guerra entre hermanos, una guerra entre españoles, con diferentes tendencias. El problema fue que a nivel de pueblos, a nivel de ciudades no tan importantes, la guerra civil fue muy sanguinaria porque muchas muertes estuvo a manos no de soldados, sino entre civiles que tenían diferentes opiniones y se asesinaban entre ellos. Realmente fue muy, muy fuerte esa parte de la guerra civil. Bueno, Francisco Franco, para hacerlo en resumidas, porque yo no quiero hacer esto un episodio extremadamente largo, ni quiero hacer un episodio extremadamente tedioso. Francisco Franco fue subiendo hacia el norte, siempre dejando Madrid hacia el lado derecho, Barcelona y Valencia, que eran tres ciudades extremadamente importantes, fue dominando, pero eso se fue sumando muertes y muertes y muertes y muertes realmente. El gobierno de España tenía a un ser súper despreciable, que era Largo Caballero, así era su apellido, Largo Caballero, y cuando ve que Francisco Franco está llegándole a Madrid, decide mover la sede del gobierno a Valencia, no sin antes vaciar las cárceles de Madrid, la más importante es una llamada La Planta, y amarrando por los codos a todos los prisioneros los fue asesinando. Eso pasó entre las noches del 7 de noviembre y el 8 de noviembre de 1935. Dicen que fue el acto de cobardía más grande de Largo Caballero. Realmente se ven videos anecdóticos de esa época, videos reales, donde hay padres, curas, amarrados por los codos con otras personas y eran asesinados y siendo lanzados a una zanja. Se dice que entre esos 2 días existió más de 6.000 muertes, más de 6.000 asesinatos. Realmente muy dantesco. Le digo que las imágenes fueron muy dantescas y realmente es muy doloroso como un pueblo, porque no fue una guerra mundial, fue una pelea entre mismos españoles con diferentes ideologías. El gobierno republicano, que no me voy a cansar de decirlo, que fue esa unión entre el Partido Comunista, Socialista y los anarquistas, contaban con un gran apoyo. Contaban con el apoyo de Stalin en la Unión Soviética. Les daba recursos, les daba hombres, les daba soldados, les daba tanques, le daban aviones. Y Francisco Franco, por su lado, también tuvo un apoyo por parte de Mussolini y por parte de Hitler. Cosa que en un futuro él no se va a arrepentir, sino va a tratar de desligarse de esa ayuda obtenida por esas alianzas de Alemania e Italia, que una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, no fue bien visto por las potencias que ganaron, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, esa amistad que tuvo Francisco Franco con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Pero realmente Franco aprovechó de los aviones de Hitler, aprovechó de los soldados alemanes, aprovechó también de muchos soldados y mucha artillería, muchos tanques de Benito Mussolini. Y se puede decir que gran parte de vencer esa guerra civil por parte de Franco fue gracias a la ayuda de los alemanes y de los italianos, más de los alemanes que de los italianos. Stalin recula,
ya no ve que tenga más chance mandando hombres y todo eso. Y no vayan a creer que Stalin eso lo hizo gratis también. Stalin dio todo su apoyo con el fin de expandir el proyecto del comunismo a España. Imagínense, un país tan importante y tan grande dentro de Europa. Hubiera sido una conquista bastante buena para Stalin, siendo uno de los países más al occidente de Europa. Pero también se cobró con lo que llaman el oro de Moscú. El Largo Caballero le envía más de 400 toneladas de oro con el fin de que no le llegue a las manos a Franco, evitar de que la ultraderecha dirigida por Franco se haga de ese oro. Largo Caballero, que era el que llevaba la presidencia en esa época, o el gobierno de la Segunda República de España, lo envía a Moscú. Años subsiguientes, España hace una petición bastante fuerte de ese oro de Moscú y Moscú simplemente dice que no saben de lo que están hablando. Hoy por hoy todavía es tema de conversación en España. Imagínense, 400 toneladas de oro, no es que va a ser la riqueza de un país, pero es algo bastante fuerte. Moscú se desligó por completo de eso, se quedó con ese oro y España, lamentablemente, gracias a los líderes políticos comunistas que tenían, perdió esa cantidad de oro. Lo que sí es verdad es que el 1 de abril de 1939, Francisco Franco da su último comunicado de guerra, vence, invade Madrid, invade Valencia. Todos los que quedaron vivos del gobierno de la Segunda República huyen hacia Francia, huyen algunos hacia Argentina. Argentina siempre fue un país que recibió mucha gente de guerra, ¿no? Más adelante en un programa veremos todos los nazis que recibió Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y se monta en el gobierno Francisco Franco, ya como líder supremo, como el generalísimo de todas las fuerzas y como presidente sin monarquía de España. Muchas personas veían a Franco como la gran solución. Y gran parte de ello, Franco se puede decir que pacificó una España que desde los años 30 venía con muchos inconvenientes políticos. La monarquía había renunciado, se había ido al exilio. Realmente estaba muy convulsionada la política, que indiscutiblemente Franco, cuando se monta en el gobierno, da cierta estabilidad, es verdad. Y comienza el procedimiento, comienza la gobernación, la presidencia del generalísimo Francisco Franco Bahamondes. Para resumir, casi 40 años de gobierno. Muchos historiadores dividen esa etapa, ese periodo de gobierno de Franco en 4 grandes etapas. La etapa azul, que es desde 1939 a 1945, donde Francisco Franco apoya su gobierno en 3 grandes pilares. Primero, en el partido político, que es el único que en esa época estaba legal, que era la Falange. Como les dije anteriormente, la Falange era una copia del fascismo y del nazismo, respectivamente de Alemania y de Italia, y en España se compone la Falange. ¿Okay? Otro de los pilares fundamentales de ese gobierno, de esa etapa azul de Francisco Franco, fue la Iglesia, dándole los recursos a la Iglesia y la importancia a la Iglesia. Tanto es así que la Iglesia se va a encargar de la educación de España y de las sanciones de las cosas que no le parecían correctos. ¿Okay? De la censura se va a encargar de la Iglesia. Y la otra parte es el ejército. Son los 3 grandes pilares de Franco: el ejército, el partido político La Falange y la Iglesia. Cada quien con bastante poder, con bastante fuerza, y los 3 vistos desde un punto de vista desde arriba por Francisco Franco. Francisco Franco, por supuesto, cambia todo el ordenamiento jurídico, hace que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial estén dependiendo de él,
y por supuesto se comienza lo que se llama una dictadura, cuando no hay autonomía de los poderes, cuando el poder legislativo no puede legislar sin la presión del ejecutivo y cuando el judicial realmente no puede actuar sin la presión del ejecutivo. Algo muy parecido o casi igual lo que está pasando en Venezuela. Ok, hubo mucha represión, hubo mucha censura, hubo mucha persecución, pero en especial de todos los que quedaron de esa Segunda República, de todos esos socialistas, de todos esos anarquistas y de todos esos comunistas que realmente hicieron de las suyas y que realmente se puede decir que fueron más o por lo menos igual de sanguinarios que los primeros años de Francisco Franco. Por supuesto, existieron excesos por parte de todos los militares que estaban en cargos por debajo de Franco y bueno, esa persecución que existió en esos años fue bastante fuerte, pero todo con el fin, Franco siempre decía que todo eso era con el fin de pacificar una España convulsionada. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, a Franco no le sirvió, o más bien fue puntos negativos, esa relativa amistad que tuvo con Hitler y con Mussolini. Comienza lo que se llama la etapa nacional. Esa etapa nacional vamos a decir que viene desde 1945 a 1957. Es la parte más dantesca o es la parte más cruda de la dictadura de Franco, porque España queda sola en el mundo. ¿Por qué sola? Ya no cuenta con el respaldo de Alemania ni de Italia y no va a contar con el respaldo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, porque lo vieron como una especie de aliado, como una especie de amigo del fascismo y del nazismo. Ahí empiezan los años más pobres de España, empiezan a utilizar libretas de racionamiento, empieza lo que se llama el hambre, la pobreza extrema en España, y realmente fueron los años más oscuros para la dictadura de Francisco Franco. Una vez culminado esta etapa nacional, Franco insistía con un proyecto de que ellos fueran autosuficientes con todos los productos, ya sea con alimentación, industria, todo eso. Y estamos hablando de que ya en esa época era muy difícil un país totalmente cerrado y sin apertura a países extranjeros y sin poder exportar e importar artículos. Fue la etapa más oscura de España. Imagino que post la guerra civil de España, estos años fueron los donde los españoles inmigraron en cantidades enormes buscando un mejor porvenir para su familia, porque realmente la pobreza era muy grande en ese momento. Después va a venir una tercera etapa, que es la etapa que viene de 1957 a 1969, que es una etapa dirigida, si se puede decir, por un movimiento bastante fuerte del Opus Dei. Ese movimiento se empieza a dar cuenta de que España puede volver a nacer, que España puede salir de las cenizas. Francisco Franco obtiene el apoyo de los Estados Unidos, no gratis, porque llega a un convenio con Estados Unidos, donde Estados Unidos le coloca 4 bases militares a España a fin de ser de apoyo en el proceso bélico que estaba afrontando Estados Unidos en Vietnam, en las Coreas, perdón, en la guerra de las Coreas. Y empieza a verse el visto bueno por parte de los grandes países poderosos del mundo, de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos, hacia España, ese apoyo económico, apoyo con las importaciones, con recibir exportaciones y todo eso. Realmente esa es la etapa donde España empieza a surgir y donde hay, como empiezan a haber esos lazos de amistad, se puede decir diplomáticos entre esos países, empieza a haber un descubrimiento del turismo en España. Recuérdense que España, siendo un país de Europa, lo que es la parte sur, la parte de las islas, todo eso es es un país que puede ofrecer un turismo bastante particular porque siempre va a tener zonas bastante calientes, zonas con un turismo de playa bastante bonito y va a comenzar a ser utilizado
por ingleses, franceses, daneses, holandeses, usted pare de contar, y donde se va a ver un desarrollo hotelero, un desarrollo turístico bastante importante en España, que hoy por hoy se mantiene. España se puede decir que uno de sus grandes recursos es el turismo, siempre aprovechando que la temperatura en España, en la parte sur de España, especialmente la que da hacia el Atlántico, o sea, todo lo que son las Islas Canarias, siempre ofrecen ese calorcito que buscan todos los que vivimos en estos países, que el frío dura no se sabe cuánto. Y realmente empieza una época de oro en España, empieza realmente el surgimiento de España como tal. Después viene la última gran etapa, que es la etapa entre 1969 y 1975, donde Francisco Franco, ya víctima de las enfermedades, él sufría Alzheimer, va a morir de Alzheimer, pero ya en un estado que ya es una persona bastante anciana. Se apoya mucho en su gran amigo y compañero desde 1936, Carrero Blanco. Paralelo a todo esto, Franco decide, esto lo tenía que haber dicho cuando fue la segunda etapa, la etapa nacional, Franco decide traerse al hijo de Juan, del que era el príncipe sin reino, que es el Juan Carlos, y lo educa en España, bajo la tutela de Francisco Franco, con el fin de que una vez que Francisco Franco muera, él ya esté preparado para que España otra vez comience una monarquía. Muy inteligente por parte de Francisco Franco. Recuérdense que los países que tienen monarquía, casi un porcentaje bastante alto de sus pobladores siempre van a estar muy orgullosos de esa monarquía. Y España no escapa de ese hecho. Entonces esa promesa, ese hecho de que Franco estuviera preparando el próximo monarca, que era el rey Juan Carlos, estaba muy bien visto por casi todos los pobladores de España. Alguno que otro político franquista duro no lo veía con beneplácito, pero todos obedecían las órdenes de Franco. Lo que sí es verdad es que preparó al rey Juan Carlos bajo su tutela y lo preparó para ser el rey de España, para que la monarquía continuara una vez Franco fallecía. Como les dije anteriormente, la mano derecha de Francisco Franco es Carrero Blanco. Estaba siendo preparado también para ser el presidente, inclusive 2 años, en el año 73, lo nombra presidente del gobierno, y es cuando existe el primer hecho, o el hecho más importante de terrorismo por parte de un grupo llamado ETA, en España, donde vuelan el carro, es asesinado, es explotado, no sé cuántos kilos de dinamita le colocan debajo del carro de Carrero Blanco, es asesinado, y es donde Francisco Franco nuevamente vuelve a tener un poquito como que la incertidumbre de quién va a llevar el gobierno en un futuro, nombra otro presidente, pero es donde ya él decide que todo el aparato gubernamental de España se le va a dejar a Juan Carlos una vez que él muere. En efecto, llega noviembre de 1975, muere Francisco Franco. Hay un video que te dice mucho, donde en el noticiero de la televisora española sale el locutor, dice: señores, ha muerto Franco, pero con un dolor que demuestra que realmente gran parte de la población española adoraba a Francisco Franco. Muere Francisco Franco en el 75, en efecto, el rey Juan Carlos, en esa época el pupilo, toma el poder, vuelven a hacer la monarquía, con una parte bastante negativa porque el papá, que era el príncipe Juan, nunca, aunque era el heredero real de ese trono, va a ser un príncipe que nunca va a tener reino, y el príncipe Juan Carlos es nombrado el rey de España. Se acaba la época del franquismo. Se acaba la época del franquismo, se acaban 39 años de gobierno de Francisco Franco Bahamonde, y como les digo, el resultado es realmente impresionante. Hoy por hoy, todavía hoy en el año 2021, hay gente que adora a Francisco Franco. Hay gente que lo ve como que fue el gran salvador de España, lo salvó del comunismo, eso es indiscutible.
Gran parte es muy importante que España se haya salido del comunismo o no se haya alargado por un periodo más grande de tiempo, porque sabrá Dios cómo hubiera afectado a la zona. En el programa anterior les dije que justamente Italia también mordió un poquito de esas intentonas de comunismo de la Unión Soviética para la época, Francia también, pero se puede decir que Francisco Franco salvó a España, a pesar de la sangre derramada, a España del comunismo, y fue factor fundamental para que esa zona, para que la zona occidental de Europa evitara el contagio del comunismo para toda esa parte de Europa. Que fue un dictador, indiscutiblemente, eso no me lo puede discutir nadie, porque toda persona que se perpetúa en el poder por 39 años, sin elecciones, sin nada, se le debe considerar un dictador. Que fue algo positivo para España, tuvo sus altas y sus bajas. Que fue sanguinario. Todo dictador para perpetuarse en el poder tiene que ser sanguinario. Que si mi punto de vista aprecio al gobierno de Franco, bueno, yo nunca tuve lazos con España, no, ni lo conozco siquiera. Creo que Francisco Franco tenía que haber, para haber quedado mejor en la historia, tenía que haber preparado a alguien para que lo suplantara y siguiera una política de derecha, un gobierno democrático. Muchas personas me dicen que para la época no había, pero no olvidemos que el poder embriaga a la gente y Francisco Franco no escapó de esa embriaguez de poder. Quedará en la historia uno de los líderes más importantes en el mundo, indiscutiblemente. Pero a diferencia de Mussolini, a diferencia de Hitler, a diferencia de muchos líderes europeos, gran parte del pueblo español lo ven como algo positivo y otra gran parte del pueblo español lo ven como algo negativo. Hoy por hoy España tiene un surgimiento del socialismo y del comunismo bastante fuerte. Creo que este año 2021 nuevamente como que España se está encarrilando en un proyecto democrático sin esas tendencias de Pablo Iglesias y todo eso, pero queda siempre esas secuelas de los 39 años de Franco. Sé que este episodio va a levantar mucho entre mis amigos españoles, pero es mi punto de vista. Realmente no le quito lo positivo que tuvo Franco, muchas reformas, muchos apoyos a su pueblo español, pero pasó por muchas etapas, como lo dije anteriormente. Esa etapa nacional, la población de España sufrió mucha hambre, sufrió mucha pobreza. Y bueno, también tuvo su surgimiento y España es lo que es hoy día, indiscutiblemente. Voy a terminar el temita de España con esto que voy a decir y de Franco, que España es lo que es hoy día, gran parte gracias a Francisco Franco, para bien o para mal, es así. Bueno, con esto termino la parte de España, muy difícil, falta mucho material, pero imagínate, tuviera que hacer un programa de 2 horas y es bastante complejo, en verdad es muy complejo, desde la guerra civil, desde la renuncia de la monarquía para la formación de la Segunda República, pasando por una guerra civil que fue sanguinaria, miles y miles de muertos, y no solamente soldados, sino muchos de población civil, la persecución que tuvo la Iglesia, una vez montado Francisco Franco en el gobierno, y esas 4 etapas hasta su muerte. Bueno. Señores, aquí estamos, cada vez más preocupados con Venezuela, hablando siempre, me gusta hablar un poquito de Venezuela. En verdad, entre los compañeros de mis grupos de WhatsApp, especialmente el de mi colegio donde estudié bachillerato, se ve que hay una preocupación enorme con respecto a lo que es el COVID, no es para menos. Si estamos nosotros aquí en este lado de Europa, en Italia, que hay, entre comillas, una salud, una hospitalización un poquito mejor, y quiero decir un poquito porque realmente no lo he utilizado, pero realmente es gratuita y es muy buena. No quisiera saber, y uno está asustado a pesar de que hay medicamentos en las farmacias, de que tú vas a una farmacia y consigues el medicamento, que va a un hospital y consigues ayuda médica y están bien atendidos y tienen suficientes insumos. No quiero imaginarme la preocupación de los venezolanos cuando yo me recuerdo, hace 4 años tuve que operar a mi esposa y realmente el miedo era enorme.
por si no había insumos, cuánto salía la operación. Imagínense, juntando tarjetas de crédito para pagar una operación relativamente sencilla. Entonces, no quiero saber el miedo que hay hoy por hoy. Realmente entiendo a la población venezolana lo estresada que está. Ya los casos se escuchan mucho más cerca, ya son gran parte de familia, ya son gran parte de amigos, y el problema es que hoy por hoy también se están escuchando muchísimas muertes. Realmente Venezuela, no sé cuál va a ser su final, realmente es impresionante, impresionante, impresionante realmente, nunca me va a cansar de decirlo, las condiciones que está viviendo Venezuela. Las condiciones de inseguridad alimentaria, de inseguridad jurídica, de inseguridad con los servicios básicos, con la gasolina, que a veces hay que hacer cola, que si se consiguen dólares, realmente es un infierno, es una locura. Venezuela tiene dos grandes Venezuelas, un 20% que vive muy cómodo, ya sean enchufados o X, o personas que, bueno, siempre fueron con un gran poder adquisitivo desde pequeños, y un 80% que vive las penurias de conseguir alimentos y gasolina y todo eso a diario. Esperemos en verdad que las cosas mejoren. He tenido que cortar el video 2 veces porque algo pasaba con la memoria del teléfono, pero ya me di cuenta que es lo que había hecho. Bueno, esperemos que las cosas mejoren en Venezuela, cosa que me resulta muy difícil siempre y cuando estén bajo la basura del gobierno de Nicolás Maduro. Realmente deja mucho que desear todo lo que están haciendo. No han comenzado con las vacunaciones. Pero él sí se vacunó. Él sí se vacunó, el cagao ese. Bueno, disculpe las malas palabras. Aquí en Italia, supuestamente esta semana empieza con las vacunaciones a partir de 60 años. Esperemos. También aquí están súper atrasados con eso. Seguimos en zona roja. No se puede salir después de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, hasta las 5 de la mañana, a menos que tengas un salvoconducto, que tengas una razón de peso para eso. Yo no se lo comenté en el programa anterior, ya hice mi examen de la patente italiana. ¿Se recuerdan que yo le dije que era un examen de 40 preguntas y solamente te podías equivocar en 4? Bueno, me equivoqué en una sola pregunta, ya pasé mi examen escrito, pero ahora debo esperar por el examen práctico. Tuviera que tomar lecciones, supuestamente son 12 lecciones, pero la misma gente de la autoescuela me dijo que no, que una vez que autoricen a hacer el examen práctico, viene alguien de la provincia de Salerno, como decir, el tránsito de la provincia, y se me montó un vehículo y empezamos a dar una vuelta, estacionate, me imagino, algo así creo yo. Estoy esperando ese examen para que me den mi patente. Pero ahorita ya pasé el examen escrito, que eso me causaba muchísimo estrés, pero ahorita estoy a la expectativa de que pase esta zona roja para que sea declarada zona naranja y a fin de que me hagan la prueba práctica y a fin de que me den la patente. Pues. He tenido muchos compañeros, muchos paisanos aquí venezolanos en Italia que tampoco tienen la patente y lo han detenido y las multas son bastante fuertes. Entonces no estoy para que me pongan una multa, ¿ok? Bueno, señores, cuídense mucho, recuérdense seguirme, no sé si lo dije anteriormente, no les cuesta nada seguirme en YouTube, este programa lo subo a YouTube. Y bueno, aquí en Italia seguimos con frío. Entró la primavera, pero como que el cielo no se ha dado cuenta, seguimos todavía con las montañas llenas de nieve y eso causa, como le dije anteriormente, un efecto cava y los vientos que pegan son bastante fuertes. Seguimos con suéter, añorando ponerme una franela y un short, añorando ver otra vez la playa. Aquí en Italia hay que esperar un año para meterse en el agua. Pero bueno, señores, Dios los bendiga, cuídense mucho. Venezuela, te quiero libre.